for this clinic for Coach Garcia Reneses, which will be regarding the half-court press. So at the end of this session will be the last main opportunity for any questions or queries you might have with Coach Garcia Reneses. Like any tactic that we choose to run offensively or defensively, it will only be successful if the individual fundamentals of our players are good. So in order to run any type of half-court press, before doing this, we first need to make sure that we are able and capable of playing man-to-man individual defense. Él tiene que tener esta distancia. Si él se va ahí atrás, parece que es más fácil para él defender, pero realmente es más difícil. So no matter where we are on the court, distance from the basket, we will always have the same type of defense now working 1 versus 1. The defender should always be an arm length away. If he is here 2 steps back, it may appear initially that it is easier and he's in a better defensive position, but that is not actually true. It is more difficult, particularly if the offensive player is already dribbling the ball. From this distance away, he must be prepared to defend both left side and the right side. However, sin embargo, si él está cerca, especialmente si estoy votando, ahora para cambiar es difícil, puedo pasar por debajo de las piernas, por detrás, reverso. If he is closer and 1 arm's length away, particularly with the offensive player dribbling, it is much more difficult to cross over and change direction without the player stealing or tapping the ball. Entonces, él tiene que tener esta mano aquí delante, hacia arriba, para quitar este balón y estar no entre yo y la canasta, sino un poco entre el balón y la canasta. The player must be lower with his knees flexed. He must have one hand outstretched with the palm facing upwards to prevent the crossover, and his body, his torso, should not be positioned directly between the offensive player and the basket, but between the ball and the basket. Si yo tengo el balón ahí, aquí. Si tengo el balón aquí, muévete para acá. Aquí, aquí. Siempre entre ahí. Y preparado para cerrar ahí. Muy bien. Pero vamos a hacer todos y vamos a hacer un calentamiento con desplazamientos laterales. So it is not the same if a player who is dribbling the ball is dribbling close to the body or slightly further away. The defensive player must always adjust depending upon the position of the ball. So all of the players now be in 3 lines, 1 meter apart. Entonces cada uno supone que igual que él está encendiendo aquí, que no está bien colocado porque está un poco modelado. Ahí está. Aquí, tienes que mover un lado, yo tengo que tener aquí. Entonces cada uno supone que yo estoy delante de él, ¿vale? Y estamos defendiendo. So we start, all of the players are without a ball, and we pretend that every single player is defending coach. Everybody in defensive position. They must follow the ball. If the ball moves, the players move also.
también para calentar un poco, porque aunque hayan corrido, vamos a calentar un poco los músculos de las piernas para poderlo estar. This is also a way to warm up the lower leg muscles. Ahora, es importante hacer los desplazamientos muy rápidos y muy cortos. Es decir, que yo estoy en posición y yo voy hacia allá. Entonces todo el tiempo más corto, más corto, más corto, más corto, más corto. Ahí. Voy en dirección, lo primero, echar hacia atrás y luego desplazamientos cortos. Vamos a hacer esos desplazamientos cortos. No hacemos eso, sino hacemos eso. It's important that every defensive shift is a very short movement and a very fast movement as well. Footwork should always be quick, changing direction with short, sharp movements. Bueno, entonces ahora cogemos 4 balones y jugamos uno contra uno en la guía. Entonces para eso el defensor que vamos atacando aquí y allá, el defensor que está tú, lo vas a pasar fuera y vamos a hacerlo. El defensor al principio, cuando él no ha votado todavía, podemos dejarle un poco más de distancia. Pero cuando estemos en la línea azul, es decir, 3 metros más acá del medio campo, ya empezamos a ajustar esta distancia. Es decir, yo ahora puedo estar aquí, me pautamos, y ahora poco a poco. Ahora yo estoy ya a esta distancia y aquí. Y aquí le voy creando dificultades. Yo estoy aquí horizontal, no sí. Pues a la parte de abajo. Poco a poco. Y luego abrir. Si te escapas, no puedes tirar de debajo de la mano. Solamente puedes tirar de fuera de la zona. So we play this drill 1v1. When the ball reaches the blue line here just in front of the halfway line, from that moment onwards the defensive player must be arm length away, adjusting every time, forcing his teammate to dribble laterally and horizontally and not straight line towards the basket. The offensive player begins more slowly. He is not permitted to shoot a layup, he must shoot a jump shot outside the lane. And we gradually pick up speed and intensity for the offensive player. Teacher has it.
hay que estar este movimiento. First thing, one of the weaknesses that some of the players have, if they get beat, they cannot run diagonally to recover. They must always remain in a defensive stance and beat their player to the spot. Segunda cosa, cuando él se está empezando a escapar y yo estoy en buena posición, yo no sigo defendiendo así, porque estoy mal colocado. When we get slightly beat, we cannot continue to defend when we are side to side with the player going towards the basket. Corro, me pongo delante y otra vez estoy de fuera. In that situation, I run, I beat the player to the spot forward, and then I return to my defensive stance and continue. Otra cosa es cuando él me crea dificultades, a mí se me escapa el balón y voy a poner esto tranquilo. Ahí él tiene que ser mucho más agresivo. Si yo empiezo a perder el balón, ahí hay que robarlo. If the offensive player mishandles the ball, even if it's a drill, we can't just casually jog back and pick it up. The defensive player has to aggressively go after and steal the ball. Entonces repito, desplazamiento rápido. Se escapa, corro fuerte y una vez poco a poco me vuelvo a poner. Y tercero, si él pierde el balón, voy a jugar. Tú estás aquí y él se va. Si no puedes, se va. Si no puedes, desde ahí, corre y otra vez lo intenta. Se me ha olvidado otra cosa. Es, si le rebasa, es decir, y él se escapa. Como yo sé que él no va a tirar una bandeja, entonces cuando él se escapa me queda para. Yo te puedo hacer. So one thing from earlier, if I get beat and I know that the player is not going to shoot a layup, he's going to shoot a jump shot, I can't just casually jog behind him. Se escapa, es normal. No dejamos que haga no permitimos un ataque que haga la bandeja porque estamos haciendo uno contra uno, pero suponemos que los otros defensores ya están abajo, por tanto no van a poder hacer bandeja. Si se para tirar, allí queda tiempo a defender. Vale. The reason we don't allow the offensive player to shoot a layup is because in any normal situation, if our teammates are back, he won't be able to score easy, and he encourages our defense to chase back and to contest each shot. Él hace mal los desplazamientos laterales. Por tanto, igual no tiene que competir, tiene que hacer bien los desplazamientos laterales. Sin embargo, ha hecho muy bien lo que he comentado, que cuando su hombre se escapa, corre fuerte a recuperar esa parte de detrás. So the previous player had difficulty with his lateral movement, but he did a very good job after getting beat to sprinting, getting to a spot and contesting the shot. Poca presión. Good. Lento recuperar. Lento recuperar. Fuera, fuera. Esto es una cosa que sucede mucho. Cuando yo voy mal, porque voy tarde, es normal que pueda ir tarde porque es rápido. Y se para, yo me paro. No debo de pararme hasta que tengo la buena posición. What they do is this. When he stops, he stops. I stop without having a good position. And I don't want to stop. The first time, I am going to do like that. He do like me now.
We don't want that. We want that. So we're driving a hesitation by the offensive player, pulls up. Now I am in good position. Vale? Now, go. Good ending for the beginning. It's important to defend the basket here. Always in line between the ball and the basket, not laterally. When he comes here and you have a good position, don't let him. You have a good position, segundo, si él se escapa, So the first point, if the offensive player hesitates and stops, the defender must become aggressive. In the second case, before, if he gets beat, he must run to the spot and recover the position. se está escapando, no quiero un contacto aquí. No, ahí siempre falta. Quiero no contacto y correr para darle gana. Puedes hacer cuando está hablando, cuando estás en un lado, tocarte falso. When a player gets beat, he should never run and contact as he's trying to recover position. Every time it will be a foul. He must first of all run with some spacing, get in front, and again, then recover his defensive position. Es normal que los más altos no hagan tan bien en las posiciones. Pero tienen que aprender. It's normal that the bigs are not so good at this type of drill, but that doesn't mean that they should not learn. They still have to learn this technique. Antes le he dicho a uno de los altos que no se preocupase si me iba mal, pero que continuase a la segunda parte y ya aprendería a hacer los desplazamientos laterales. Earlier I mentioned to one of the bigs not to be worried if the initial part of the drill he was not so successful, that he continued and focused on the second part, and the first part will come to him gradually. Ahora voy a decir a él que no importa que esto lo defienda mal, porque ya lo aprenderá
So now I'll tell this other big that it's also not a problem that he is struggling right now, but in order to improve, he must make an effort to do so and to try, not just try to cheat or get around the drill. Si él está defendiendo así y él sale botando por aquí, está preparado para defender. Pero si sale por aquí, no puede hacer así. El primer movimiento sale por aquí, es izquierda, y ahora no puede hacer. Por eso, os he comentado que al principio no me importa personalmente, pero cuando ellos ya están en una posición como esta, ahora ya están votando, sí quiero presionar a la distancia que quiero. Entonces ahora... So if the player is defending and his body is angled in the correct position, it's okay. But if the player crosses over to the other side, he must drop step and maintain the position. It's not acceptable to make contact on the shoulder in this drill. Esto aquí no tiene mucha importancia, porque estamos a 20 metros de la cancha. Pero cuando él está a una distancia medio, sí tiene mucha importancia. Es lo que ha hecho ahora. Lo que ha hecho ahora es, está defendiendo así, fintan aquí, viene aquí, cuando recupera aquí. Entonces ahora le van a coger el pie que es de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fintas aquí, vengo atrás, recupera, y me lo quita. Es decir, las recuperaciones siempre son con el pie adelantado, porque este movimiento es mucho más lento que este movimiento. Por tanto, cuando te fintan, ahora has hecho la primera parte bien, vas aquí, te fintan, vas atrás, vuelves, vienes, vas. This situation may not seem so important because they're 20 meters away from the basket, but if they are running the same thing at this end of the floor, it's far more important. After the initial fake, the player drop stepped, which was fine, but then to recover, he forward pivoted again. A movement that takes much more time than a defensive slide. So the players must make short steps, and then once they have the direction determined, then they play. Viene el final, pero una cosa que no tienes que hacer, es que cuando no vas en la posición perfecta y él va volando hacia allá, no estés aquí tocando. Si tú estás seguro, tú puedes tocar. Si estás en mala, tienes una capacidad para correr, te pones delante y luego estás en la posición. Pero en general, good at the end and in general, but when he's being beat to the side, he should not stay on the lateral side, but again get in front. Que hay que hacer es defender al hombre con balón, que es lo que estamos haciendo aquí ahora, el 1 contra 1. Y esto, cuando estáis empezando a formar una defensa, tenéis que hacer todos los días una defensa de 1 contra 1, como queráis. En medio campo, en 3/4 de campo, distancia de tiro, y trabajar con ellos para que ellos vean la importancia de mejorar esas funciones defensivas. En algunos casos habrá que hacerlo no durante el entrenamiento parando, sino que le dejamos, los ponemos al nivel de los mejores y luego con ellos podemos hacer un entrenamiento individual para lo que necesita cada uno. It's important that with the players, every single day we work on some kind of aspect of their one-on-one individual man defense. Whether this is in a half-court format, a three-quarter court format, etc. But what is important is that they understand the concept and the importance of the use of the individual man-to-man defense when we then create our half-court, full-court team defenses. Entonces, solamente paramos el entrenamiento cuando todos tienen que estar mirando al que defiende y al que ataca, cuando ese ejemplo sirve para varios. So we will only stop a drill like this in the middle of a practice and have everybody watching the one player on offense and the one player on defense if this is an example that will be a useful teaching tool for all of the team. Cuando el ejemplo es individual, no paramos el entrenamiento, seguimos, pero el jugador que vuelve, que coge el entrenador ayudante y le dice tienes que hacer mejor esto y le corrige.
hacer, pero no paramos el ejercicio. When it's an aspect that is just an individual teaching point for that player, we don't stop the drill, but an assistant coach will take the player during a rotation and will comment what needs to be changed, what needs to be improved. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la defensa doble sin balón. Entonces, para eso, ataca. Now we'll move to the next point, which is defending the player without the ball. Entonces ahora tú puedes jugar un contra uno o puedes pasarle a compañeros o a que cuando les pases 3 o 4 minutos de la área. Quiere decir que si a partir de tu impulsas en la línea puedes pasar de pasos aquí o allí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que vas avanzando 4 o 5 metros delante. Yo tengo que estar en mi posición. Y lo va para allá, yo estoy en mi posición. Yo no sabes si el pase o si recibe luego te defiendo. Pero para que está en la So we now are 3 versus 3, with the 2 wing players 4 to 5 meters ahead of the ball. Lo que él hace es lo que hacen casi todos los jugadores, que es ponerse en la misma posición donde está el que tiene que defender. Esa posición no es correcta. Si el balón está a más de 4 metros, tú tienes que estar en una posición como esta, que veas a tu hombre y veas el balón. Puedes tirar un poco la cabeza, pero tienes que ver la mano. Si él va hacia adelante, tú vas a esa posición. Si él va hacia abajo, pero no te tocarle. No es una posición buena esa. Si él está a 4 metros, por ejemplo aquí, ahora sí puedes tocar. Pero si él se aleja, tú estás en el lado. Y luego una cosa más, estoy avanzando un poco más, pero que a ellos les convendría para poderlo tener a vosotros. Una cosa más es que si él va, yo estoy en mi condición, tú vas a pasar a aquel lado, yo me puedo hablar mucho más arriba, porque si hay una pelota, yo voy a ir. So defenders of the wings here, because the ball is 4 or 5 meters away, should never be close body to body with their opponent. They should always be a step towards the ball, in a position where they can see the ball and their defender and their opponent at all times. In addition to this, if the ball is going to one side or another, then our defender should drop to the middle more, so if necessary he can help in case of a skip pass to the ball side. Esta mañana me comentaba uno de vosotros por qué yo decía que en la zona tenía que estar mi cuerpo siempre hacia el balón. Entonces en la zona es un fundamento normal. En el hombre a hombre también puede ser. Si yo enseño a un jugador que no tiene un hábito de defender de otra forma, le voy a enseñar a defender esta posición. Mi cabeza está ahí. Esta posición es posible. Y también es posible, mi cabeza está igual colocada. Y también es posible esta otra posición. Pero ¿qué ventaja tiene esta posición sobre esta? The advantage is that you come here, really, I have, and I press you faster than if I'm here, and I must come, and I must come to pressure. Pero no me importa que lo hagáis de una forma o de otra. Está en vuestra posición, que está en otra forma, que está en la Earlier today, one of the coaches asked in zone defense why the teaching point was always to be body open facing the ball. In zone it's a quite common concept, but in man defense, if it's required, you can also teach that way. There is no difference with a defender here when their head is positioned in the same direction, to if their body is more open to the player they are defending or more open to the ball. However, if they're open to the ball, it is much easier and quicker to help if necessary and maintain pressure than if their body is open to their opponent
and then they have to drop step, which is a slow move in case of helping. Una cosa que no podemos hacer es cuando pasamos a un siguiente ejercicio olvidar el anterior. One thing we can never do is when we progress to the next drill, forget what we have worked on in the previous drill. Y ahora él lo ha olvidado, porque él no iba muy rápido. Va subiendo, va subiendo, en esa posición. Es decir, nosotros estamos siempre delante del balón. Si vamos rápido, pues hay que no llegue, pero si no, está delante del balón, te obligas a cambiar, te obligas a cambiar. So the defender must be in front of the ball, arm length away, low position, pressuring always. Good. One more player. He'll be on the free throw line extended. Depende de la prisa que tengáis y poner al equipo en forma. Esto es importante, en que no siempre tenga que estar ahí uno que juega al equipo y que no le dejemos nunca votar. No, pues ¿por qué no va a aprender a jugar fuera? Si no practica nunca, es imposible. So in the beginning, when we're in a rush to get our team ready, we should never label our players by position and only ever have the big man at the high post area here. We should, if he's on the wing, then we should let him play on the wing so that he can learn how to play that position. If he doesn't ever practice it, he never will learn. Por ejemplo, habréis visto a Pau Gasol jugar en la NBA y muchas veces subir el balón aquí y dar pases. For example, you've probably seen Pau Gasol play in the NBA, bringing the ball up the court, crossover through the legs, making a pass. Entonces eso es posible porque cuando era cadete, cuando era junior, aprendía a hacer esos movimientos. No le ponían solo debajo del aro para coger el rebote y meterla desde debajo. And this is possible because when he was in the under 16 or under 18 age group, he would perform these type of drills, and he wasn't just underneath the basket working on his inside game. Cuando España fue campeona del mundo junior, Pau Gasol estaba en el equipo, pero no era de los jugadores más importantes. When Spain won the under 19 Junior World Championships in 1999, Pau Gasol was on the team, but he was not the best player. Al año siguiente jugó en el primer equipo de Barcelona y varios meses fue titular jugando de tres, a pesar de que no tenía tiro de fuera. The next season he played several games as a starter for Barcelona's senior team, all in the three position, despite the fact that he did not have an outside shot. Y además, en algunas ocasiones, en los contraataques, ayudaba a él a llevar el balón en el medio cuando el que hacía de base era, por ejemplo, Jasikevičius, que en aquella época era más 2 que 1. Sometimes he would also help in the fast break situations, bringing the ball up the floor if the point guard on the court at the time was someone like Jasikevičius, who at the time was more of a 2 guard than a 1 guard. Entonces ahora tú puedes ir votando arriba, puedes pasar un lado, puedes pasar otro lado, o puedes pasar al piso. Nosotros estamos siempre 3, 4, 5 metros delante de él para recibir en esa posición o más abajo o más abajo. ¿Vale? ¿Preparados? In defending the high post, we're never defending behind the man, we're defending between the ball and the high post. Regular.
Los que atacan en cambio, puedes jugar uno contra uno, pasar la bala, pasar a otra bala, pasar al medio. Y luego lo podemos ver. ¡Vale! Ya se va por atrás, tu compañero está viendo, va a robar. Por tanto, este está en la misma línea, está más. Ahora estamos suponiendo que el equipo negro va a atacar de aquella canasta que la sacado de fondo y va a defender. Entonces nosotros estamos, nuestra norma es empezar a defender a esta distancia para ahora, a esta distancia, estar en posición perfecta, con muy buena presión, buena presión, buena presión, buena presión. Entonces, el defensor del vivo, cuando saca, pues estar aquí, estar aquí un poco más. Pero ahora, cuando saca, sube notando, no vas a estar aquí, mirando a este hombre, porque vas a correr a la línea de balón para ayudar a tu compañero si tu hombre no está. Si tu hombre viene, vas a otro. So following the main basket, the team in black are attacking this way. Our defense will commence around the top of the three-point line, and when we get to the top of the center circle here, then our defense is full on 100% intensity. Ha estado bastante bien, excepto que este hombre no podía pasar a la derecha, no podía pasar a la derecha, no podía pasar a la izquierda, y tú estabas aquí defendiendo a 3 metros. Si no llega, porque se va muy rápido, vale, pero si no se va muy rápido, ya está la posición, él está para pasar allí. Mira, If in the inbound situation, the big man passing the ball in is trailing behind, his defender will always drop to the line of the ball and help his teammate until the big man continues to come forward, and then he returns to defend again. igual, tenemos un poco delante y luego detrás, los camiones de los lados acá,
Aquí en todos lados con la posición como si estuviese defendiendo a 5 metros de la cancha. So we're defending the entire court as if we were 5 meters away from the basket. That is the mentality that our players must have. Bueno, entonces, ahora estamos simplemente explicando lo que hay que hacer en muchos ejercicios de 2x2, de 1x1, de 3x3, aunque ya hemos pasado a hacer un 5x5, que es lo mismo que os explico siempre, que para poder explicaros todo, tengo que condensar el trabajo que hay en un mes en 1 hora. So there are obviously many different drills that where we can work on these concepts. 1v1, 2v2, 3v3 breakdown drills. Today we've shown some of them right now in 5v5 situation because we're trying to condense what we would work on over the course of 1 month into 1 hour. Entonces, después de esto tendríamos que trabajar lo que pasa si hay bloqueos directos. After this, we would then need to work on what would happen if there are ball screens. Hacemos 2 contra 1, rotaciones, etc. Whether we double team that, we have a defensive rotation, etc. Primero lo hacemos en 2x2, no permitimos un pase largo, porque no hay 5 jugadores, solo hay 2 contra 2. If we're playing 2v2, and therefore we don't allow any long overhead skip passes, because there are only 2 players. Luego el 3x3, pero siempre con un bloqueo directo, otro bloqueo directo, otro bloqueo directo para llegar al ataque. Then 3 versus 3 with a ball screen, followed by a ball screen, followed by a ball screen to get the ball up the court. Y cuando está montada una defensa individual aceptablemente buena, es cuando podemos venir con la siguiente táctica, que será una presión especial en medio campo. Then, once we have our man defense at a level that we're sufficiently happy with, that is when we'll introduce a new element, such as a half-court press. Cuando ya tenemos todas estas cosas aceptablemente, podemos hacer 2 tipos de defensa. Si partimos de defensa individual o si partimos de defensa en zona, es parecido. Siempre que podamos hacer un 2 contra 1, por ejemplo, pues vamos a ir para acá, tú tienes dificultades, ahora dando vueltas, siempre que hay un 2 contra 1, por ejemplo, un buen momento para hacer el 2 contra 1, si tú le creas dificultades y estás cerca, ahora puedes saltar, continúa. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es ahora So once we're happy with our individual fundamentals, we can then introduce our half-court press, and there's not much variation whether it's from a zone press standpoint or whether it's from a man press standpoint. In these types of situations, we're very likely to double team the ball, and there are different situations where it's particularly better to do so. One of these is when the player is dribbling here and changes direction, then the double team can come from the side. The defender of the ball handler has to make sure he gets in front, and they double team and press. Every time that occurs, we have a rotation to take away the first 2 passes, and the last defender is defending the last 2 offensive players.
The trap or the double team can occur both before crossing the half-court line or after crossing the half-court line. Porque ahora, con los 8 segundos, si hay una aquí, yo no puedo pasar la bola atrás porque estamos en 8 segundos. Now with the 8-second rule to bring the ball into the front court, if the trap or double team occurs on this side of the half-court line, the player cannot turn around and pass the ball backwards because it's already very close to 8 seconds of possession. Entonces, me da igual hacerlo aquí que hacerlo aquí. Como que sea mejor, pero lo podemos hacer antes y después de llegar. Obviously, the closer it can be to the corner of the court here in the sideline, the better, but there's not much difference between whether it occurs in the front half of the court or here behind the half-court line. O lo podemos hacer con un pase y un ala, con un pase y un ala, o con un pase y un pivo, si él lleva el balón. Quiere decir que si tu hombre va subiendo al ataque, vamos a jugar normal en ataque. Tú estás aquí y ahora ven votando y ahora salta. We can perform the double team or the trap either with the point guard and with a wing, or between the point guard and the big man. If the offensive big man, for example, is running down the floor, ready for the offensive half-court game, and is not thinking about his teammate, his defender can turn back and start a double team or trap at any moment. Ya ves que hay dos posibilidades de hacer 2 contra 1. Al jugador que va votando por un pívot y el defensor que va votando, o por un alero y el defensor que va votando. Y como siempre, cuando haya 2 contra 1, ¿qué hacemos ahora? 2 contra 1. Las posiciones son siempre. Hay 2 cortadores que cortarán el balón aquí o allá. Y tú cortarás el balón allí o aquí y un protector para que veas la carga de debajo. Entonces, si nos rompen, vamos a recuperar. Si nos rompen, vamos a recuperar. Es decir, tú pasas el balón, no lo corto y busco un carga de detrás o voy a poner bien. Y ahí hablamos. Vale, sacan de fondo, So anytime there's a double team, regardless of whether it's between point guard and a wing or the point guard and a center, we're always going to have the same 2 positions of covering the closest 3 players and playing a kind of safety area, intelligently playing the 2 players, with the final defender always being underneath the basket to protect that. In case that we get beat, we always sprint back and we communicate. The way that we recover can vary, but the most important thing there is communication to see who picks up who. Rojo sacan de fondo y hemos hecho una táctica especial con los dedos. The ball is played and we go for a special tackle with the flag team. Va. Posiciones. ¿Cuál era la táctica especial? No hacer 2 contra 1 y defender normal. Lo que quiere decir que no tenemos por qué hacer siempre la presión contra, sino que defendemos normal y algunas veces cuando nosotros hacemos
podemos sorprender al equipo contrario mejor cuando sea una situación favorable o necesitada o necesaria para nuestro equipo, vamos a hacerlo, pero otras veces no lo hacemos. So which was the special type of defense that we spoke with the team about? We literally told them to not double team anything. So when we are pressing on defense, sometimes we are interested only in picking up and pressing man to man without any other surprise or change. And it will be in special situations because we have an advantage or because as a team we need it, that we will then introduce a double team or a trap because it is good for our team at that point. Habíamos planteado hacer el 2 contra 1 con dos exteriores, con el 1 y el 2 o el 1 y el 3. In this situation, we were planning on double teaming using two outside players, one and two, or the two and the three, etc. Entonces ahora el equipo que ataca, como está viendo y está pensando en la presión, lo han hecho bien, porque cuando el pivo subía, en vez de correr como hacen todos los pibos, voy a mi posición de ataque y ya empezaremos a jugar. Ha venido aquí y ha parado para ayudar a hacer el pase. This time the offensive five, instead of like most of them do, running to the opposite low block and thinking that that is when the offense begins, he's been intelligent and read that a trap may be coming, and so he crossed the half court and turned around and made himself an option for his teammate who is double teamed. Es decir, que una presión sirve para que el equipo que ataque no vaya a jugar rutinariamente su sistema en posición de ataque estático. So a pressure defense is also useful to force the opponent to change the way that they would normally attack. So instead of perhaps that they would be accustomed to going into their half-court set normally, we are forcing them to change the entry into their offense because they are thinking about our press. Entonces no me importa si es una defensa en zona o es una defensa en hombre a hombre. Siempre que hay un 2 contra 1 es la misma solución. Dos presionan y hacen bien el trap, dos cortan, uno protege. So it's not really very important whether we're talking about zone press or whether we're talking about man press. In both situations, anytime we have a double team or trap, we must have two people pressuring the ball, two more players defending the passing lanes out of the double team, and one safety at the back. Puede haber una situación diferente. Además, podéis hacer no solamente una defensa de 2 contra 1, sino que también podéis hacer una defensa de run and jump, que ya no es un 2 contra 1. Y esta sí que la hacemos con el primer jugador que está en esa dirección donde él va a votar. Es decir, que si yo estoy defendiendo. So in this situation, as well as a press defense, if we're running just a more regular man, instead of double teaming or trapping, what we can also do is play a run and jump defense. Entonces, lo que no puedo hacer es hacer todos los tipos de defensa. Yo estoy planteando el poder hacer una defensa con 2 contra 1 o hacer una defensa con run and jump, porque llegar a hacer las dos es muchísimo más complicado. It's quite complicated for a team to have both some type of pressing, trapping defense, and in addition to this, a run and jump defense. So usually we will focus on one or the other with a team. Entonces la diferencia con la run and jump es que cuando él bota hacia allá, tú saltas por la línea de pase. Cuando llega a este marcha, pero
So in this run and jump situation, when the player starts dribbling, this wing defender here will run towards the ball, always in the passing lane. And the defender of the ball handler will sprint back. If possible, they'll switch. If he doesn't reach in time, his teammate will come up and we'll have a further rotation. Siempre que esté en el medio campo que hacer. Es decir, que si yo estoy aquí, él aquí, y tiene el back, pues voy y cae el back, then I don't go there. I come here and I go in this line to stop him. Meantime, you are rotating, you are rotating. When I arrive here, you go for the first three. When you make this rotation, go now, the other direction, you can for the run jump. So the run and jump situation will only create it when the ball is still in the back court. Bueno, esto es un poco difícil para los chicos, porque como digo siempre, esto hay que entrenarlo 2 contra 2, 3 contra 3, con pivos, sin pivos, 4 por 4 y con normas para empezar a hacerlo. Pero sí quería que viesen las 2 formas que hay, que son 2 contra 1, 2 controladores, un productor. Rotación, rotación. This is often difficult to teach, especially for the players today. Usually we would work progressively 2v2, 3v3, introducing a big man. But so that you can see the concept of the run and jump today, that starting in the back court, after a run and jump, a rotation begins, and depending on the recovery of the ball handler's defender, it's an entire rotation, and he always picks up whichever offensive player is left free. Entonces, en nuestra estrategia, alguna vez nos planteamos a presionar por esta distancia para que cuando se acerquen a medio campo, estamos presionando mucho más. Sometimes in our game plan, we will start to pick up three-quarter court, the reason being so that by the time we arrive at the half-court situation, we already have a very intense defense. Y no hacemos algunas veces ni run and jump ni 2 contra 1, sino que seguimos defendiendo para defender atrás. And sometimes we don't do any kind of trap, we don't do any kind of run and jump, we purely continue to defend man to man as they progress into the half court. Y algunas veces hacemos el 2 contra 1 con 2 exteriores y otras veces con un interior y un exterior. And sometimes we'll double team using 2 outside players, and sometimes using 1 outside player and 1 inside player. Y otras veces no presionamos aquí, sino que bajamos a defender y estamos defendiendo And other times we won't pressure in a three-quarter court or half court, but we'll drop back to the three-point line area and we'll begin our defense there. Entonces podéis plantear una estrategia en la que cuando ya empiecen a hacerlo un poco bien, defendiendo con presión, pues vamos a hacerlo más veces. Más veces quiere decir, pues no por partido, sino hacerlo 5 minutos de un partido. When we're in a situation where our players are comfortable executing this, we can begin to use it for a longer duration during the game, which does not mean that we'll use it for the entire game, but perhaps we will use it for 5 minutes during a game. Luego puedes plantearte el hacerlo prácticamente siempre, o puedes plantearte hacerlo solo cuando lo necesites para ganar a un equipo que de otra forma te ganaría. And if we really are comfortable as a team, you can reach the extent, should you wish to where you use it for the majority of the game, or against a team that, without using it, may be the difference between winning and losing against that particular opponent. Es decir, yo no planteo hacer una presión para ganar por 40 puntos un partido que iba a ganar por 20. So it's not my philosophy to use a pressure defense in a game where I would already win by 20 to win by 40. Sino para ganar un partido que perdería por 10
para ganar ese partido hago la presión. But in a game that I may otherwise lose by 10 points, I would use pressure defense there in order to win that game instead of losing. Bueno, y esto es prácticamente todo. Ahora, pues como siempre, si queréis alguna pregunta, pues la podemos resolver con jugadores en el campo, cualquier dificultad que podáis encontrar. And that's more or less the brief introduction regarding the half-court press. So if there's any questions or queries, we can probably use the players on court to clarify those now. So any questions? Yes. Okay, so the question was, according to coach's philosophy, the defender who is on the ball, is it more important, does he focus on where the ball is, or is he focusing on where the torso of the player that he is defending is? The answer is both. Yo estoy en mi posición correcta. Mi posición correcta, si el balón está ahí, está presionando todo el campo, no es esta. Mi posición correcta es un triángulo donde un vértice es el jugador medio defensa. Otro vértice soy yo y otro vértice es el jugador con balón. If we're defending full court, I'm always defending in a position where I'm not between my player and the basket, but I'm in a triangulation where one part of the triangle is the player I'm defending, one part is the player with the ball, and I'm the third part. Entonces, yo tengo que tener mi visión de tal forma que pueda ver al mismo tiempo el balón y el hombre. I must have my vision in a way that I can see at the same time the player that I'm defending and the ball. Y yo estoy más cerca del balón que mi hombre y más cerca de la canasta que mi hombre. And I'm both closer to the ball than to my defender, to my opponent, sorry, and also closer to the basket than he is to the basket. Por supuesto que puedo mover mi cabeza y puedo mover un poco aquí, ver un poco más el balón, ver un poco más el hombre, pero no puedo ver solo el balón y no puedo ver solo a mi hombre. Obviously I can move my head and my vision slightly, but at no point can I only be focused on the ball, and at no point can I only be focused on the player I'm defending. Entonces no hay una norma, yo estoy aquí defendiendo las dos cosas. Si él ahora pasa el balón, yo puedo cortarlo, o si no llego a cortarlo, ahora defiendo al hombre con balón. Y el que defiende aquí, si estaba defendiendo aquí, ahora cuando va el balón allí, viene a un triángulo en línea de balón para ver a su hombre y para ver al balón. Triángulo. Balón, yo, mi hombre. Visión, al medio. Visión de los dos. Un poco. No así. When the ball is passed, the defender adjusts, either coming behind the player that he's defending to defend the basket, or trying to jump into the lane to steal the ball. The other player obviously will also make an adjustment, jumping in line with the ball, so that he can continue to have the concept of the triangulation always present. ¿Está claro o quieres preguntar algo? Is that clear or any other question? So the question was slightly more on the ball handling defender, whether he is focused on the position of the ball or the position of his opponent's body, and that is what he is reading and using as his point. El ataque. Entonces, si mi posición normal tiene que ser entre mi hombre y la canasta. No aquí. Entre mi hombre y la canasta. Y ahora, cuando él puede
yo me muevo, estoy un poco entre mi hombre, un poco entre el balón. No es lo mismo. Perfecto. Bien. Todo. Jugadores con buena técnica individual y no muy buenos físicamente son capaces de jugar con un defensor que no se mueve porque el atacante está quieto, solo mueve el balón. Por lo tanto, yo estoy aquí y defensa. Bien, él se mueve, pero si él no se mueve, por tanto yo tengo que estar delante, un poco delante del balón, fundamentalmente entre mi hombre y la canasta, pero simultáneamente entre el balón y la canasta. So in summarizing, depending on how good the offensive player is, sometimes the offensive players can gain an advantage without moving, just by moving the ball and forcing the defender to move. So the ball handler's defender should always be in between the player and the basket, with a focus on where the ball location is, and making small adjustments accordingly to always be between the ball and the basket.